La Dirección de Medios Electrónicos Telemática, Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presenta Al día con la UC. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 FM le damos la bienvenida a otro programa más del Día con la UC. Hoy analizando nuevamente la situación económica del país, aún la situación social del país y cuáles son de alguna otra forma las herramientas que plantea la Universidad de Carabobo un poco para entender el entorno país. Pero para conversar de esto tengo hoy como invitado al profesor Benito Hamidian, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por esta invitación y la apertura de estos espacios de medio de difusión para nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Profesor, como lo decía al principio, bueno, esta situación país que se ha vivido en estos últimos meses y aún en este último año, ha creado la necesidad de que la universidad de alguna otra forma sea ese ente que ayude a entender todos estos procesos y que también genere herramientas que ayuden al colectivo un poco, no solamente a entender, sino también a plantear soluciones. Durante estas últimas semanas, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha desarrollado una serie de foros. Entiendo que ya van por el foro número 10, un foro de calle que tiene como propósito inicialmente analizar la situación económica, pero también ha analizado el entorno social y la situación que se ha vivido en estos últimos meses. Bien, definitivamente nuestro contexto de país convulsionado en la actualidad, y no es un tema novedoso, sino que es una secuela de decisiones que se han tomado a través de todos estos tiempos. Hemos considerado, en principio, como política dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por el ámbito y su misión al cual estamos dedicados el día a día, se hace imperioso activar esos foros de calle. Esos foros de calle hemos estado realizando mayor presencia a partir del 12 de febrero, cuando nuestros estudiantes decidieron ir de manera pacífica a la calle para hacerse sentir por los problemas de inseguridad, desabastecimiento, problemas con la ausencia de divisas para el país y los esquemas donde cada vez la productividad es mucho menor. En principio lo asumimos como una actividad dentro, si somos la casa que vence la sombra, es nuestra responsabilidad ir más allá de las aulas de clase y nuestra actividad relacionada ya de manera directa con las labores de extensión nos permite ir a las distintas comunidades y sociedad civil, como ha sido esas puertas abiertas durante todos estos días y años anteriores. Lo que pasa es que como se ha acentuado más en este momento, es más necesaria la presencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales con su comunidad, con sus profesores, con sus empleados, con sus estudiantes, de ir a estas comunidades que requieren de información. ¿Cuál ha sido la temática abordada, profesor, de manera específica en cada uno de estos foros? Bien, ya no es el foro número 10, es el número 11, y no es por situación de equivocación, sino que el día a día nos solicitan de ir a estas puertas que se nos abren y efectivamente nosotros tenemos esa obligación de poder darle la asistencia. Los foros en principio lo arrancamos con algo que aprobó el Ejecutivo Nacional, como ha sido la Ley de Precios Justos. Luego de esto involucra lo que es el SICAD número 2 o las 4 modalidades que hay en este país de adquirir divisas de acuerdo a lo que el Estado se ha planteado. Los expertos en este caso, como han sido profesores como Darwin Alvarado, el profesor Santiago Guevara, el profesor Pablo Polo, el profesor en este caso también Luis Lozada, nos hemos abocado a esas calles de manera pacífica, pero también a visitar los centros comunales, que es donde se necesita y se requiere la presencia nuestra de acá. La gente se pregunta qué hacer con una ley de precios justos con un desabastecimiento de productos. ¿Qué hacer con la ley de precios justos si ahora
me involucra un tema que se llama el SICAR número 2 y muchos rubros se están trasladando para poder adquirir estas divisas. Sin embargo, hay una incongruencia que es la pregunta común en estos 11 foros que hemos asistido, es ¿cómo va a coexistir una ley de precios justos versus un SICAR número 2 que anda a la actualidad de hoy por alrededor de sobre los 49.51 bolívares el valor del dólar con eso? Entonces hay una incongruencia y es donde nosotros con nuestros expertos participamos para aclarar la situación y de hablar de los futuros escenarios que se vengan. Luego de esto, nuestra Escuela de Relaciones Industriales, tema muy importante es lo relacionado con los derechos humanos, la libertad como valor, si estamos dispuestos a cederla o a perderla, o también un foro que se va a realizar el día de mañana jueves relacionado con la vivencia hacia la convivencia social. Okay. Porque comprendemos también de que agobia el tema económico, pero la otra forma que también hemos visualizado en esas comunidades es si hay esperanza en este país y si la hay, cuál es el camino correcto, y aquí es donde juega un papel y un rol trascendental la Universidad de Carabobo, claro, y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ¿Qué tal ha sido, profesor, la participación de la gente en estos foros, la asistencia, la convocatoria y sobre todo esa dinámica de preguntas y respuestas? ¿Qué nos puede comentar? Sí, en principio nos hemos cuidado de que esto no sea un tema de moda, un tema populista. En principio, para que esto tenga sustentabilidad en el tiempo. Nos hemos apalancado en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, realizamos las convocatorias sencillas y lo que es el contacto de puerta a puerta y de mano a mano. Ahí es donde nuestra línea de acción está enfocada para poder abrir una puerta al mundo. Y esa puerta al mundo, básicamente, hemos estado en la zona norte, en el Trián, hemos estado en La Morita y luego de esto tenemos una invitación en el estado de Aragua y hacia una invitación que tenemos hacia la zona sur. Mira, las experiencias son extraordinarias porque nos ven como que, bueno, aquí está la Universidad de Carabobo y sentimos como que somos dueños de la verdad y realmente no somos dueños de la verdad, porque lo que debatimos son las ideas y las confrontaciones, pero buscando siempre las soluciones dentro del marco de orden académico y realizando lo más didáctico posible para poder decirle a nuestra comunidad, este es el estado del arte de la situación de contexto como nuestro país y qué podemos construir sobre la base de ir llegando a estos esquemas de que sí hay una esperanza en este país para poder generalizar cualquier tipo de decisiones y haciéndole énfasis al Ejecutivo Nacional que las decisiones no se toman solos, porque hay una comunidad, hay una región, hay jóvenes que luchan el día a día por un mejor país o por un futuro, no por una ideología política. Okay. En cuanto a la convocatoria, profesor, ¿qué nos puede comentar? Mira, ha sido bien contundente porque tenemos equipos de colaboradores dentro de la facultad como profesores, como empleados, tenemos nómina diaria y el estudiantado, donde nuestra campaña está relacionada básicamente en tuitear, en ir al Facebook, porque es imposible estar todos los días en un medio de comunicación social, primero por la escasez de papel y segundo porque la dinámica informativa es cambiante, pero sí tenemos un canal abierto como son las redes sociales, la 2.0, y esto nos permite a nosotros aperturarnos todo lo que es el mundo. Tenemos una experiencia bien interesante cuando iniciamos el primer día del foro en la Braulio Salazar. Bueno, nos tuitearon en ese momento que si la Universidad de Carabobo podía trasladarse hacia el municipio de Los Alias, hacia el área de Los Teques. Bueno, en el estado Miranda. El estado Miranda. No tenemos problemas de poder asistir, pero realmente queremos en principio con los cercanos nuestros, lo que es el campo universitario y con lo que es la región de Aragua y de Carabobo, informar de manera contundente y que surja un efecto multiplicador, porque cada día se están sumando profesores, se están sumando empleados que quieren disertar sobre las distintas temáticas que se están realizando. La participación de los estudiantes, profesor, ¿qué nos puede comentar? ¿Han sido protagonistas de estos foros? Bien, nosotros comprendemos que nuestros estudiantes tienen una agenda muy de ellos sobre las distintas formas de manifestar de manera pacífica y nuestro target está dirigido básicamente es hacia la sociedad civil. Más así, sin embargo, nosotros tenemos un programa dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, enmarcado lo que es el foro de calle, de realizar los foros internos, y hemos tomado como una premisa en este momento, aun cuando se está iniciando un semestre
lectivo, que es el primero de 2014, no pretendemos asistir a las aulas y pensar que aquí hay una normalidad como país. Okay. Entonces nuestros profesores, de manera muy decidida, categórica y muy espontánea, está dándoles de entre 10 y 15 minutos en cada sesión de clase para hablar de la situación y el contexto nacional. Y sobre todo generar las críticas en función de qué piensan nuestros estudiantes y cómo pueden ellos involucrarse en el entorno de nuestra facultad, pero sobre todo en el entorno de convivencias donde ellos hacen su vida el día a día. Y mira, los resultados han sido positivos porque tenemos un estudiante volcado hacia hacer preguntas más cada día. Y fíjense que hay manifestaciones muy positivas en este momento, como hacer pancartas dentro de la facultad de una manera sin interrupciones de las actividades, pero decididos de decir que aquí hay una situación irregular y cuáles son los mecanismos y las vías para poder realizarla. Bien, estamos conversando con el profesor Benito Hamidian, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, tratando el tema que tiene que ver con la situación económica del país, con la situación social del país y aún cuál es la visión que plantea la Universidad de Carabobo para de alguna otra forma plantear soluciones y permitir que la sociedad en general pueda entender la situación y aún se puedan generar herramientas que ayuden a paliar o a entender todo este proceso. Vamos a hacer un corte, profesor, pero antes de irnos quisiera dejar una interrogante al aire y es con esto que se quiere hacer ya a nivel didáctico para integrar a los estudiantes en este proceso de país que de alguna otra forma demanda que las universidades den una respuesta clara y que por supuesto integren a sus estudiantes en ese proceso de formación. Vamos a un corte y enseguida regresamos con mucho más de Al Día con la UC. Bien, continuamos en El Día con la UC, programa que llega a ustedes a través del canal 2 de Net 1 y Radio Universitaria 104,5 FM. Bien, continuamos en compañía del profesor Benito Hamidian, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, conversando y tratando un tema importante y es el que tiene que ver el análisis, la discusión y aún el debate que ha generado la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo a través de estos foros de calle que han permitido no solamente que la comunidad universitaria participe con sus estudiantes, profesores y trabajadores, sino que fuera de la universidad las comunidades puedan entender a través de los expertos, de los especialistas y de los docentes que forman parte de esta casa de estudios la situación económica y social que se está viviendo. Profesor, en el corte pasado dejamos una interrogante que tiene que ver con qué se va a hacer luego de esto o qué está pensando en este caso la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para que estos foros y esta información que está surgiendo de estos foros pueda utilizarse como una herramienta académica para que los muchachos también puedan integrarse en esta discusión. Mira, esto es una pregunta interesante y nos da a nosotros un margen de oportunidad. En principio, para articular nuestras líneas de investigaciones en las áreas de conocimiento y en las escuelas como Relaciones Industriales, Economía, Contaduría Pública y Administración Comercial. Y hay algún componente muy estratégico, que es el relacionado con los centros de investigación, con los grupos de investigación, porque esto nos da una información de que es tomada de la mano de estos participantes o con sociedad civil en el ámbito económico, en el ámbito social, y cuáles son las respuestas que se pueden articular. Pero más allá de eso, de lo que pueda generar un producto académico, que esa es nuestra razón de ser, está la oportunidad también de integrar el servicio comunitario, de integrar las labores de extensión y de articular a nuestros profesores y nuestros estudiantes con esta sociedad civil que, a pesar de que hay esta articulación nacional con respecto a toda la temática de orden económico y social, nos da un punto de inicio de que la universidad se hace presente, más allá de fuera de las aulas de clase, y que no es un sitio de cabida únicamente para ciencia económica y social,
sociales, sino que el resto de nuestras facultades hermanas podemos tomar distintos tópicos y Claro. articular en conjunto una resolución o solución de aproximación de esta problemática. Y aquí es donde es nuestra fortaleza como una institución que, a pesar de que está golpeada presupuestariamente, no dejamos nuestras labores a un lado, sino que al contrario, cada día estamos haciendo presencia en la calle. De hecho, el año pasado, profesor, cuando también abordamos el tema económico, bueno, por las medidas que en ese momento el gobierno nacional emprendió, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, bueno, de alguna otra forma hizo un análisis del año pasado, de la situación económica y presentó una serie de propuestas. Este año, ya con nuevas medidas económicas, también la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo tiene planteado producir alternativas y aún consignarlas a los distintos organismos del gobierno nacional. De hecho, fíjense que nosotros hablamos de los distintos escenarios el año pasado con una perspectiva de lo que era el 2014 y creo que el tiempo nos dio la razón. Y tradicionalmente nosotros los 15 de enero, una vez que nos regresamos del receso vacacional, realizamos una rueda de prensa donde se elaboran los documentos y se siguen reafirmando las 75 medidas que el Ejecutivo debería considerar por parte de la academia, como ha sido la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde le damos, más que un recetario, son aquellas acciones contundentes para poder reducir esa brecha inflacionaria, que es lo que nos está comiendo como país. ¿Recuerda alguna de esas propuestas, Sí, cómo profesor? no. Nosotros habíamos hablado en ese momento de tomar en consideración el asunto de la devaluación, la inserción en este momento de un mecanismo que fuese más flexible que el CADIVI de ese momento que estaba vigente, y luego de esto cómo tratar los temas como es el desabastecimiento, porque de hecho dimos unos indicadores 3 meses previo antes de entrar al receso navideño y que iba a tener un impacto en el primer trimestre del año, y sobre todo los índices de inflación donde cerramos de manera contundente e histórica un 56%, la más alta de América Latina. Y ahí ha estado presente nuestra facultad con sus profesores, con sus empleados, con los grupos de investigación, con los centros de investigación. Y nuestra responsabilidad no es simplemente decirlo por un anuncio de prensa, sino consignado en los distintos entes que hacen vida y toman decisiones en este país. ¿Y a quién se le consignó, profesor, ese documento? Mire, nosotros lo hicimos al Ministerio en este caso en Hacienda, luego lo realizamos a la Gobernación. ¿Qué finanzas en estos momentos? Exacto, es finanzas, lo hemos realizado también a la Presidencia de la República y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta, porque al contrario, hemos puesto a nuestra disposición nuestros expertos en materia de economía, de macroeconomía, y realmente no hemos sido considerados. Pero por eso no vamos a dejar de ser una universidad crítica y de realizar propuestas del día a día sobre el acontecer y la dinámica nacional. No, y de hecho entiendo que egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo han sido presidentes del Banco Central de Venezuela y han tenido altos cargos. Sí, tuvimos un economista, pero lamentablemente no duró en el tiempo necesario porque regresó merente nuevamente, pero teníamos, en ese momento realizamos una visita de colocar a la orden una vez más nuestro talento humano y nuestro talento que realiza investigaciones y profesa aulas en clase. Lo que hemos llegado son convenios de mutuo acuerdo entre la institución del Banco Central de Venezuela y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero no ha pasado más de ahí. Creo que tenemos que ser más agresivos en ese sentido de definir, mira, aquí hay políticas que tú puedes desarrollar y aquí hay medidas que tú puedes considerar para contribuir con esta brecha que tenemos en este momento. Y aún, profesor, analizando un comentario que nos hacía un estudiante esta semana que acudimos a la facultad cuando hicieron un pancartazo, de alguna otra forma haciendo ver a los estudiantes la situación económica y social que se estaba viviendo en el país, y uno de los estudiantes me hacía un comentario bien interesante. Él me decía que el problema de la situación económica del país ya ni siquiera es de quién tiene y quién no tiene, sino porque muchas veces el que tiene para comprar no consigue los productos. Entonces, él hablaba, y ese estudiante, un estudiante de la facultad, hablaba de que en las aulas siempre se le ha enseñado que la importancia de un país no solamente es tener niveles de ingreso a su población, sino sobre todo producción, que es lo que de alguna otra forma permite que la dinámica económica
pueda tener resultados positivos. Sí, mira, el estudiante de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, un estudiante crítico, un estudiante formado, y sobre todo esta generación que tenemos en este momento, hay que ponerle mucha atención porque a veces pensamos que pasan desapercibidos y ellos viven su realidad nacional, viven su realidad local y hacen, más allá de una conjetura, hacen tomas de decisiones para poder difundir información, y para nadie es un secreto cómo vive nuestro estudiante que tiene que venirse a una residencia, cómo resuelve su problema de transporte, cómo resuelve su problema de alimentación y sobre todo la persecución estudiantil. Y lo que vive exactamente ese estudiante, nuestra universidad es un reflejo del país, de lo que está ocurriendo afuera. Así que nosotros no es que estamos en una burbuja de cristal y que estamos inmunizados de cualquier tipo de evento. Al contrario, la universidad, por ser un ente social y un ente donde confluye un conjunto de comunidades de las distintas corrientes, sufre de esas comparecencias. Claro, todos adolecen de la situación no importa económica. si es rojito, es azul o cualquier color que se tenga, porque al final es un venezolano más que anda en la supervivencia en este país y que definitivamente, si no se toman los correctivos y de manera inmediata, los próximos meses, como lo decíamos ayer en un foro de calle, van a ser extremadamente críticos. Apenas estamos en la cresta de la ola de esta recesión económica que tenemos. Vienen otras cosas. Ok, profesor, para finalizar quisiera que nos comentara acerca de la situación de la facultad. Ya se logró regularizar la actividad académica. Entiendo que la facultad inició actividad académica el 23 o 24 de abril y si, bueno, la asistencia de los estudiantes ha sido regular. Mire, tenemos unos estudiantes en este momento con deseos de una prosecución estudiantil dentro de su proceso de formación de carrera, pero también muy sensibilizado a la situación nacional. Y es un extremo en este momento donde tal vez desde fuera podrán decir que la universidad no abra las puertas. Al contrario, nuestros muchachos han comprendido de que con las puertas abiertas podemos generar información, podemos ser críticos, pero también se puede ir a la prosecución estudiantil. Y básicamente nosotros iniciamos un semestre el 24 de abril con una fecha tope de finalización como el 15 de agosto en este año. Ok, ¿qué tal ha sido, o qué tal no? ¿Cómo ve la culminación de este semestre que ha sido bien atropellado con todas estas situaciones? Bueno, en este momento apenas es la segunda, tercera semana que estamos trabajando. Esperamos deseamos que en el mejor de los escenarios siga fluyendo como va en este momento, pero no podemos descartar que cualquier variable que pueda ocurrir, eso puede incidir de manera directa y ya nuestra comunidad está informada de esa situación. Ok, bien, estamos finalizando ya esta parte del programa con el profesor Benito Hamidian. Antes quisiera que invitara a toda la comunidad carabobeña, valenciana, al próximo foro que se va a realizar este jueves 8 de mayo en el Salón Arturo Velardi del edificio de posgrado. Confírmeme la fecha y la hora. Sí, para mañana jueves 8 de mayo tenemos un foro a las 10 de la mañana. Es netamente gratis, simplemente lo que queremos es que asistan comunidad universitaria, sociedad civil, sobre la vivencia hacia la convivencia social. Un foro donde nuestra Escuela de Relaciones Industriales y el Departamento de Ciencias de la Conducta, como es su misión, sensibilizados hacia el llamado de una alternativa como construcción de país, ahí es donde vamos a hacer presencia y va a ser el inicio de un conjunto de ciclos de foros de calle dentro del orden no solo económico, sino también en el orden social, que deben de ir de la mano ambas áreas. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su participación. De todos modos, para entender mucho más acerca de este foro y del contenido de él, vamos a conversar en la próxima parte con la profesora Elibé Estrada. Ella es directora de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y jefa del Departamento de Ciencias de la Conducta de la Escuela de Relaciones Industriales de FACE. Vamos a un corte y enseguida regresamos con mucho más de Al Día con la UC.
Continuamos en el día con la UC. Antes vamos a recordar nuestros puntos de contacto, que son las redes sociales. Nos pueden ver a través de Facebook en UCTV1. También pueden seguirnos en Twitter a través de @UCTV. Y por supuesto pueden ver este programa y toda la programación de UCTV a través de nuestro canal en YouTube, UCTV Web. Bien, continuamos en este programa analizando los foros que ha venido desarrollando la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. En el corte pasado tuvimos al profesor Benito Hamidian, decano de FACES, bueno, hablándonos en líneas generales de la participación y del resultado que han obtenido con la realización de estos foros. El día de mañana, finalmente, el profesor nos invitaba a toda la comunidad en general a un foro que se va a realizar en el Salón Arturo Velardi del edificio de posgrados en FACES, Bárula, que se llama El Camino de la Vivencia a la Convivencia Social, Retos y Recursos. Allí va a participar la profesora María Rodríguez, el padre Joel Núñez y la profesora Elibet Trada, que está ahorita acompañándonos en esta parte del programa. Bueno, para entender un poco esta temática que se va a abordar, profesora, en este foro que se va a realizar este jueves 8 de mayo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, agradecerte la invitación, este espacio para poder divulgar esta actividad que nos tiene emocionados y además agradecerte el interés porque has mostrado mucha intención de este tema, te has abocado y quieres saber un poco y creo que este espacio es propicio para hablar de ello. Sí, es que como conversábamos, profesora, antes del programa, existe una necesidad. Como bien hablábamos anteriormente con el profesor Benito, hay una situación económica del país, hay una situación social en el país que genera preocupación, que genera incertidumbre, que genera hasta miedo en la gente y en el colectivo general, y sentimos que es necesario y que la Universidad de Carabobo y todas las instituciones educativas tienen la responsabilidad de ayudar al colectivo a través de sus especialistas, a través de sus docentes, a través de esa capacidad humana que ha desarrollado la institución para dar respuesta aún a estas preocupaciones. Uno de los temas que se van a tratar en este foro es el tema de la resiliencia. Primero, coméntanos un poco la intención de este foro y qué significa la resiliencia. Sí, nosotros, el Departamento de Ciencias de la Conducta, yo siento que hay varios aspectos que me han convocado a realizar esta actividad. Una como persona, otra como docente, como directora de extensión, estoy convocada realmente a estrechar, a propiciar estos espacios de vinculación con la sociedad y con las comunidades, y como profesora del Departamento de Ciencias de la Conducta, pero ante todo como persona que también está vapuleada por todas estas circunstancias y puedo entender, ¿no? Y yo diría que nos sumamos a la labor que ya ha emprendido la Escuela de Economía, porque esa es una realidad eminente que no vamos a desconocer, sino que queremos sumar y agregar, porque consideramos que el conocimiento es una ventana y un espacio que también es importante y que tenemos algo que decir que suma esta realidad en concreto, pero que también hay un espacio importante para el ser, para detenernos en lo que le está sucediendo a las personas, ¿no? Y bueno, yo tuve la gran dicha, y digo gran dicha porque tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que me brindó el testimonio, quien fue agraviado en una de estas circunstancias por grabar. Y en estos sucesos grabar sí, hechos de violencia en la cual, bueno, intervenían autoridades de seguridad y fueron identificados como que estaban grabando y, bueno, fueron apresados y pasó por una circunstancia bastante dolorosa y que, bueno, golpea en lo moral, en lo físico, a ese joven, y él me brindó la experiencia y ya nosotros habíamos iniciado, yo había hablado con la profesora María Rodríguez, que también es del departamento,
y viendo lo que estaba sucediendo decíamos, oye, tenemos que hacer algo, ¿qué tal si programamos un foro? Y bueno, todas las situaciones fueron confluyendo. Claro. La directora de la escuela, la profesora Nelsa Rey de Polanco, dijo, mira, tenemos esto, participas, y bueno, obviamente él sí estuvo en nuestros labios de manera más inmediato que el corazón y la voz, estuvimos allí presentes y se inició el primero que tuvo que ver con la libertad como valor, ¿no? Y en esa búsqueda de compaginar, porque como les decía yo en una oportunidad, y se los digo también a mis estudiantes, la teoría va de la mano con la vivencia. Claro. Entonces el conocimiento no está exceptuado. Y yo me había propuesto trabajar sobre la psicología social, que es una corriente que tiene una perspectiva distinta y dice, bueno, entendemos que existen patologías, que existen los aspectos negativos en el hombre, pero también es importante investigar cómo hace el que realmente tiene recursos positivos. Y pareciera a veces que se ha banalizado un poco estos temas como la felicidad, como la satisfacción, como el optimismo, y realmente eso es algo bastante serio e importante. Claro. Y además ha sido motivo de investigación. En el tema particular, profesora, de la resiliencia, un poco para entender esto, porque yo investigaba y tiene que ver un poco con la capacidad que tiene una persona o un grupo para proyectarse hacia el futuro. ¿Es algo así como un optimismo realista o cómo se puede interpretar? Más que optimismo tiene que ver con el acopio de los recursos de la persona para afrontar. Entonces, es la capacidad de reflexionar, la capacidad de identificar lo que te está sucediendo y la capacidad de buscar recursos para afrontar la adversidad. Porque todos nos planteamos, si viviéramos una circunstancia y tuviéramos que dar respuesta en una circunstancia normal y sosegada, bueno, es fácil que podamos dar una respuesta asertiva, claro. Es fácil que estemos sosegados, es fácil que estemos tranquilos. Pero ¿qué si estamos ante una situación que nos vulnera, claro, o una situación que se nos precipita, y tener la capacidad de razonar, de buscar la manera de resolver y surcar la adversidad? Bueno, eso definitivamente alude a recursos emocionales, a recursos cognitivos del individuo para poder surcar la adversidad. Y ese es uno de los aspectos que toca la resiliencia. Cómo el individuo hace acopio de sus recursos para surcar la adversidad. Un poco para entender eso de manera muy específica, ¿qué técnicas se pueden desarrollar, profesora? Un poco para poder poner en práctica estas potencialidades que muchas veces pueden estar dentro de nosotros, pero que no las exploramos. ¿Es necesario un especialista o es necesario una simple internalización de lo que está ocurriendo y una autobúsqueda de ayuda? Sí, fíjate que hay muchos aspectos que confluyen, ¿no? Pero parte de uno de lo que tú acabas de mencionar y que yo creo que es fundamental en el ser humano, que es la capacidad de autorreflexionar, ¿no? La capacidad de profundizar y de pensar en lo que tú posees y en lo que de cara a la realidad puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abordar algunos aspectos que tienen que ver con la resiliencia, que pasa por reconocer que estás en una circunstancia adversa. Okay. Porque no es como cuando uno imposta la voz, que hablar, claro, con una voz que es impostada. No es decir, vamos a ser felices y negar que está una realidad allí. Okay. El primer paso tiene que ver con el reconocimiento de una realidad que nos puede golpear, que nos puede impactar, pero ¿qué nos impulsa? Porque hay gente que se puede quedar trabada, se puede quedar paralizada. Claro. Generalmente nosotros, en el caso de la psicología, y yo no soy psicóloga sino especialista en dinámica de grupo y he sido formada y tengo información al respecto, y las investigaciones que se han hecho, y fue un poco cuando yo abordé la entrevista, trabajo sobre la verbalización del individuo. Porque mucho de lo que pasa por la mente, quiere decir, en la palabra hay mucho de lo que hay en el pensamiento. Okay. Y de lo que hay en el pensamiento hay mucha posibilidad que eso se traslade a la acción. Claro. Es como decir, si yo hablo bien de mí mismo, es posible que yo haga acciones encaminadas a trabajar en pro de mí,
de mis objetivos positivos. Si yo hablo negativo, esa verbalización es detenerse en qué estoy diciendo, de qué manera estoy hablando de mí, de qué manera me defino y lo digo y lo verbalizo. Entonces, la palabra es una unidad fundamental para los investigadores y yo diría que para la persona detenerse, de qué manera estoy hablando ante estos hechos, de qué manera estoy hablando de mi persona, de lo que yo cuento. Si yo tengo un repertorio de palabras donde hay menosprecio, donde hay inclusive derrota, es difícil que yo pueda encaminar acciones. Entonces, uno de los aspectos que hay que poner atención es en la verbalización, es la palabra que yo estoy utilizando, que está asociada a mi nivel de pensamiento y obviamente a la acción. Bien, estamos conversando con la profesora Elibeth Estrada. Ella es directora de extensión de FACES, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, específicamente del campus Bárula, y también es directora del Departamento de Ciencias de la Conducta, de Relaciones Industriales de FACES. Estamos conversando el tema que tiene que ver con el foro que se va a realizar mañana jueves, es el camino a la vivencia y convivencia social. Estamos hablando de la resiliencia, cómo podemos afrontar situaciones adversas, aún buscando soluciones. Pero antes de irnos a corte, profesora, quisiera dejar una interrogante en el tema social, en el tema general, porque quizás cuando uno tiene un problema particular, uno puede verbalizar o autoevaluarse para tratar de buscar soluciones en un ámbito corto, pero cuando hay un problema macro, un problema social, nacional que nos afecta, ¿cómo podemos abordarlo? Eso lo vamos a seguir conversando con la profesora Elibeth Estrada, directora de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Vamos a un corte y ya regresamos. Bien, continuamos en el Día con la UCE, programa que llega a ustedes a través del Canal 2 de Net 1 y Radio Universitaria 104,5 FM. Bien, continuamos en compañía de la profesora Elibeth Estrada. Ella es directora de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo y también jefa del Departamento de Ciencias de la Conducta de la Escuela de Relaciones Industriales. En el corte pasado, un poco para retomar el tema, estamos hablando sobre la resiliencia, cómo afrontar las dificultades o cómo generar alternativas ante escenarios difíciles. Y que es parte de la temática que se abordará el día de mañana en un foro denominado El Camino de la Vivencia a la Convivencia Social, Retos y Recursos. Este evento se realizará este jueves 8 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Salón Arturo Velardi del edificio de posgrado de FACES en Bárula. Profesora, en el corte pasado dejamos un interrogante. Usted decía que efectivamente eso es una forma de autoevaluarse, de buscar alternativas, de qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy haciendo aún. Pero ante las dificultades nacionales, la escasez, la crisis económica, la situación de inseguridad que se vive actualmente en el país, la gente dice, ¿cómo afrontar esto? ¿Cómo afrontar algo que no puedo controlar? Porque quizás los miedos parten del hecho de no tener la posibilidad de controlar la situación. ¿Cómo se puede en el ámbito social y ante todas estas noticias que vemos a diario en la prensa nacional afrontar estos temas a través de la resiliencia? Uno de los aspectos que es fundamental en esta circunstancia y en otras, en que nos coloca al hombre en dificultad, es una red de apoyo. Es entender que ya vemos que contamos con recursos y que hay obstáculos que estamos enfrentando. Bien. Y ahora tenemos que hacer acopio también de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. No en balde, cuando una persona es identificada por depresión o ansiedad, que es mucho de lo que estamos viviendo nosotros hoy día, una de las cosas que trabaja el psicólogo es cómo están las habilidades sociales. Entonces, la paralización definitivamente no ayuda. Implica hacer una red de apoyo con quien cuento y también estas circunstancias coyunturales también generan la posibilidad de idear.
de generar respuesta. Fíjate, en el caso de nosotros como facultad, dijimos, nosotros también estamos vapuleados como profesores y con toda la circunstancia económica que tenemos, que dijimos, vamos a poner al servicio nuestro conocimiento. Es ir a la acción. Okay. ¿Qué puedo hacer? Obviamente, cuando hacemos acciones, generamos otras emociones positivas como la satisfacción y la alegría. Entonces, Claro. muchas de las cosas que nos deprime y que nos desploman ante las circunstancias es el no hacer. Okay. Entonces, otro aspecto que tenemos que nosotros, a los que estamos convocados, es ir a la acción. Una acción concientizada. Ya sé que estoy en esta circunstancia, no la desconozco, veo qué recursos cuento, entiendo que hay unos obstáculos y me fijo en los recursos que tengo a mi alrededor y fijo red de apoyo. ¿Esa red de apoyo a qué se refiere? Fíjese, de manera específica. por ejemplo, nosotros en las comunidades, a mí me sucedió de manera particular en mi conjunto, nos organizamos por torres y por etapas. Okay. Entonces hicimos equipos para generar un poco de vigilia, de custodia, hicimos charlas de seguridad en caso de consistencia, qué hacer ante una circunstancia, y fueron generadas, hicimos acopios de con quién contamos como médicos, enfermeros, cómo hacer en una circunstancia a la hora de hacer una evacuación, qué hacer si hay si hay gases lacrimógenos, qué hacer. Claro. Y entonces de ahí se generaron charlas, generamos teléfonos, mira, ¿a quién tenemos? Hay un avionalista, hay un médico, ¿con quién contamos? Okay. Entonces, esa red de apoyo es ver con quién cuento además como familia, pero con quién cuento alrededor. Muchas veces estamos en las comunidades, en los espacios, y nadie sabe que cuenta con alguien al lado, que alguien es bombero, que alguien es enfermero. No sabemos inclusive, hasta nosotros nos planteamos un plan de qué haríamos en caso de suscitarse una circunstancia. Okay. Vamos a subir a tal piso, vamos a colocarnos en tal, vamos a identificar a las personas adulto mayor, vamos a identificar a los niños. Entonces puede ser que eso no se dé, pero el aliento que nos produce a nosotros realizar acciones da una cierta sensación de alivio, que no es decir, no está pasando, pero si sucediera, ¿qué vamos a hacer? Okay. Es penoso decir, pero muchas veces hemos intercambiado hasta alimentos. Claro, y yo le iba a hacer ese comentario precisamente, profesora, porque ahorita una de las alternativas cuando uno está buscando alimentos y va a un supermercado y consigue que hay harina de trigo o que hay leche o que hay azúcar o que hay esos productos que están escaseando, a veces compramos un poquito de más y se lo llevamos a la mamá, se lo llevamos a un hermano, a un vecino, y eso de alguna otra forma ha sido parte de esas alternativas. Entonces, propicia los espacios de intercambio, pero de intercambio en términos afectivos, en términos de solidaridad. Cuando emerge, fíjense que lo que estamos diciendo es, no solamente basta con disminuir la depresión o la negatividad o la tristeza, sino que no necesariamente con disminuirla se nos van a generar las otras en positivo. No, tenemos que impulsarla, que quiere decir, bueno, voy inclusive hasta desconectarme. Hay momentos en que hay que hacer desconexión. ¿Desconexión a qué se refiere, llamo yo yo he escuchado de muchas personas que se sienten saturadas con el nivel de información y a veces se sienten agobiados y dicen, mira, he pasado toda la noche, horas enteras, entre revisando la red, entre revisando la información. Entonces hay momentos en que, o sea, el mismo ser humano tiene que ir viendo, bueno, en algún momento me desconecto un poco, me convoco con aquello que me puede generar una alegría, pero no quiere decir que no estoy dejando de ver la realidad, pero el hablar con un niño, hasta el humor que es muy característico de nosotros, es llevar acciones. Yo creo que aquí todos tenemos roles que cumplir y todo suma, que es algo que yo digo, yo siempre, en vez de restar, todos sumemos. La caricatura es una manera de denunciar, pero ¿cuánta satisfacción puede tener para un caricaturista plasmar una realidad en su opinión y decir, oye, lo hice, ¿ok? Y eso no nos lo puede quitar nadie, la satisfacción interna. Pero si no logramos hacer acciones, no nos convocamos, no buscamos al otro, ¿qué nos puede dar el otro? Definitivamente nos vamos a sumergir en una pandemia que difícilmente nos va a ayudar a canalizar. Fíjate que las protestas, cuando han sido de manera pacífica, han generado en nosotros la manera de idear cosas de maneras distintas. ¿Cómo puedo protestar? Bueno, entonces puedo hacer una pancarta. Y entonces yo el otro día me encontré redactando mis expresiones. Claro. Y entonces tenía tiempo que yo no, o sea, cuando estaba en el liceo era que tomaba un papel bond y unos marcadores. Claro, y entonces claro. yo dije, bueno, pero ahí desahogué, ahí hubo primero. No, y de hecho, profesora, usted hablaba con respecto al tema de las protestas pacíficas. Uno ha visto, bueno, la creatividad aflora de una manera impresionante, las formas de expresar el descontento.
no solamente es pegar gritos y colocar insultos en una pancarta, sino que la gente ha ideado frases, aún con humor, para poder hacer ver su malestar y su preocupación. Pinturas, las cadenas humanas, murales. Entonces, es hacer acopio y de eso se trata la resiliencia. No es que las circunstancias son distintas y que las dejamos de ver, es qué voy a hacer con esas circunstancias, de dónde, y ir colocándonos el termómetro emocional, cómo estoy. Bueno, yo tengo que ir a hablar con un familiar que me genera alegría, que me genera apoyo. Voy a desahogarme, está bien, es importante reconocer y no suprimir la emoción, porque eso también es una negación y a la larga termino o molestándome o botando de cualquier manera mis emociones, pero hacer acopio de ese amigo que me sabe decir algo. Voy a ver cómo hago mi finanza. Bueno, inclusive cuando se ha podido comprar por bulto, que es una cosa que es una locura, que uno termina, además de las circunstancias del salario, terminas comprando cosas en demasía porque mira, llegó, te vamos a comprar un bulto. Claro. Pero, por ejemplo, hay alimentos que se nos van a dañar, que sabemos que se nos van a dañar. Allí el intercambio, no estoy diciendo que nos conformemos. Claro. Óigase bien que nos conformemos, porque nosotros no merecemos una circunstancia como esta. Pero ante la adversidad es necesario generar alternativas. Y no pensar que vamos a pasar toda la vida intercambiando alimentos. Claro. Pero si ahorita es una solución que me permite a mí llevarle las carabotas, mira, y que no se pudran, y que además no me dé depresión, porque eso va a ser como gritarme a cuatro gritos que esto está mal, ¿no? Entonces, bueno, entonces tengo que volver mi mirada a lo que me convoca. Entonces, voy a hacer de mi clase un espacio importante. Claro. Porque yo siempre digo que nosotros los profesores es como el artista de teatro. El artista de teatro tiene una sola posibilidad de llegar y es en ese momento porque no hay escena de devolución. Claro. Entonces, si me convoca la clase, mi clase es el espacio. Si yo pertenezco a una comunidad de padres y representantes, entonces es mi espacio. Entonces yo voy a organizar, yo voy a informar, yo voy a hacer un boletín. Entonces cada quien está sumado a hacer su parte. Si yo puedo, en los espacios en los espacios que esté. Yo he visto textos que tienen una construcción literaria hermosísima. Entonces, bueno, yo voy a hacer una narrativa. Yo voy a hacer a gente que, bueno, hay artistas que están componiendo canciones. O sea, es ir a la acción y cada quien suma. Y no menospreciar, porque yo a veces observo un poco con tristeza el que alguna iniciativa entonces es deplorada. No. Yo creo que todos estamos llamados. Está el estudiante en la calle, están los profesores, está toda la sociedad civil está llamada a hacer algo. No podemos tampoco hacer la indiferencia, pero entender que todo suma. En esta realidad compleja social, todo suma y en ese sumar tenemos que entender nuestro nivel protagónico, nuestro rol. ¿Es observador o realmente? Porque como observador realmente da mucha frustración, pero si participo de ello puede emerger en mi interior satisfacción y hasta paradójicamente a veces alegría. Ok, profesora, para concluir, porque ya se nos está terminando el tiempo, quisiera que nos diera unos tips, un poco para retomar esas herramientas que la resiliencia nos permite para afrontar situaciones adversas, que como bien dijimos no se trata de un optimismo realista, sino de hacer acopio, como bien decía usted, de cuáles son esas herramientas y cuáles son esos recursos que tengo a disposición para poder generar soluciones. Bueno, en primer lugar, es escucharse, poner atención, listar los recursos que se tienen, estar observante de lo que está sucediendo, pero también analizando cómo estoy involucrado al respecto, generar estrategias que me han funcionado en otros momentos. Todos en algún momento hemos tenido alguna situación difícil y la hemos surcado. Hay que hacer acopio también de las experiencias que nos han sido favorables. Acudir a la red de apoyo, llámese familia, amigos, compañeros de trabajo, convocarnos a la acción para salir de esa inacción que realmente termina llevándonos a la frustración y desconectándonos cuando sea necesario, que nosotros tenemos el control de nuestra vida en términos de decir, en este momento escucho, en este momento no escucho, me voy a brindar este espacio, voy a realizar actividades que me permitan también drenar, caminar, correr, hacer yoga. Cada quien, no es una fórmula, una receta particular, sino cada quien tiene que asirse de los recursos con los que cuenta. El béisbol, el básquet, y luego también convocarme a la acción, porque también ignorar la realidad va a tender a hacerme sentir mal y tampoco negar las emociones, tener espacios con quien hablar.
porque no con todo el mundo podemos hacer catarsis, ¿verdad? Decir lo mal que nos sentimos. Bueno, pero que la vida, que todos los días nos transcurran en una catarsis perenne, porque también es agotador solamente hablar de lo negativo. Llega un momento que eso nos invade. Entonces, escucharnos, verbalizar aspectos que nos convoquen y nos lleven, ir a la acción, acudir a la red de apoyo y acudir a las actividades que nos brinden otras emociones. Bien, bueno, muchísimas gracias. Escuchan a la profesora Elibé Estrada. Ella es directora de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ella y un grupo de profesoras van a participar, específicamente la profesora María Rodríguez y el padre Joel Núñez, van a participar en un foro denominado El Camino de la Vivencia y la Convivencia Social, Retos y Recursos. Ahí también se va a hablar sobre este tema que conversamos en el programa, que es la resiliencia y cómo afrontar las situaciones difíciles. Este evento o este foro se va a realizar este jueves 8 de mayo a las 10 de la mañana en el Salón Arturo Velardi. Esto está ubicado en el edificio de posgrado de FACE, donde está el edificio grande de FACE, ese pequeñito de ladrillo que está al lado, que está al frente de la laguna. Allí pueden asistir, es totalmente gratis la entrada para todos quienes quieran participar a las 10 de la mañana en el Salón Arturo Velardi del edificio de posgrado de FACE. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Agradecida a ti. Bien, con esto terminamos este programa, agradeciendo por supuesto a todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 FM. Se despide Nicolás Brizuela y será hasta la próxima semana. La Dirección de Medios Electrónicos y Telemática Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presentó Al Día con la UC.